Listo. ¿Sí está prendido? Sí, ya está transmitiendo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Otra vez. Permítanme un segundo, voy a compartir desde mi teléfono. Permítanme un segundo. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a esperar un momento para que se conecten. Y si no se conectan en este momento, pues más tarde o el día de mañana o en el momento preciso estarán viendo este mensaje. Amén. Permítanme un segundo. Sí está prendido. Sí, está compartiendo ya. Mi internet, pues sí, ¿verdad? Sí, amén. Sí. Dios les bendiga. Vamos a esperar un momento para que no se conectan en este momento, pues. Ok. Muy bien. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da a través de esta plataforma compartir todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y decirles, la vez pasada yo traía como en mi mente comentarles que nosotros no somos expertas de la salud, no estamos dando por sentado nada, ni aconsejando directamente a que hagan algo, sino que estamos hablando de nuestras experiencias personales, de nuestras vivencias, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y pues cada situación es individual, es personal, cada experiencia, sino nosotros estamos tratando de enriquecer el tema sobre la salud mental, sobre la sanidad del alma, sobre las heridas, para que a través del testimonio de mi hermana y mío puedan entender lo que Dios ha hecho, ya que nosotras pues cada quien a su manera pasó por una situación de este tema que estamos hablando. Un proceso mental. Bueno, pues Dios me los bendiga. Ahora me di cuenta que en el video anterior yo parecía robot. Trataré de estar un poquito más para platicar con mi hermana y no quedarme tiesa. Son los nervios que nos dan. Sí, nos dan muchísimos nervios, pero pues esto es para la gloria y honra de Dios. Lo hacemos para hablar de las maravillas de lo que puede hacer Dios en nuestras vidas, que para Él nada es imposible, y lo van a ver con este testimonio, que para Él no fue imposible. Amén. Traigo nuevamente pues escrito, ya que no quería perder los temas o bueno, la historia completa de mi proceso. Como les hablé la vez pasada, pues esta situación empieza la vez pasada que les platicaba. Eso empezó hace 2 años atrás, el inicio, y corrió toda esta temporada, y apenas hace un poco de tiempo atrás, si acaso un mes, terminó este proceso. Y bueno, para no hacer más largo esto, bueno, mi segunda parte, como recuerdan anteriormente, yo había pasado por que se me había dormido la mitad del cuerpo, que estaba en este proceso, que habíamos orado y se había ido. Bueno, durante que pasó eso me seguía sintiendo débil, y durante algún lapso de tiempo empiezo a sentir miedo. Empezó un miedo muy fuerte en mi vida, de pensar que me iba a volver a pasar, de sentir sí que me ocurriría nuevamente, y en efecto me vuelve a ocurrir 2 veces más. 2 veces más, empiezo a sentirme rígida, empiezo a sentir que pierdo el conocimiento, me empiezo a sentir mal otra vez. Estas 2 veces ocurren en un lapso de tiempo. Yo estoy sintetizando 2 años en una hoja o 2. Entonces esto fue en un lapso de tiempo, me ocurre 3 veces, la primera y 2 veces más. Bueno, yo en ese tiempo oraba pidiéndole ayuda a Dios, buscaba cómo salir de eso. La última vez que me pasó eso, íbamos al campamento de la iglesia. El tema del campamento era por sus llagas.
Se habló justamente de la sanidad del alma, de la sanidad del cuerpo, de cómo, pues, de las heridas que a veces nos marcan, que justamente es lo que se está hablando un poco aquí. Se habló de todos estos temas. Entonces, durante ese momento, una noche antes del primer servicio con el tema, yo tengo un ataque de ansiedad muy fuerte. Yo apenas estaba reconociendo que era todo esto de la ansiedad y tuve un ataque muy fuerte, y recuerdo que me acerqué a mi hermana y le platiqué lo que estaba pasando. En ese punto yo ya me sentía muy mal y me acerqué y le dije, y me acuerdo que ella me empezó a decir algo y yo me empecé a sentir, le dije, espérame porque siento que me voy a desmayar, porque no sabía ni lo que estaba sintiendo. Entonces ella me dijo, vamos, busquemos a la pastora. Fui con mi pastora, ella oró conmigo, habló conmigo y permítanme. En ese momento, cuando ella tuvo esa parte, me acuerdo que ya todos se habían ido casi a sus cabañitas y nos quedamos ella y yo. Y empezó pues a decirme cómo se sentía y todo. Y yo también le pedía mucha sabiduría al Señor, porque yo muchas veces no entendía por qué ella estaba luchando contra esto. Yo miraba ciertos aspectos de ella y cosas que yo le pedía al Señor, Señor, ayúdame a poder abordarla y a poder entenderla y a poder decirle. Y esa vez fue cuando yo le dije que no era de Dios que ella se fuera y que dejara a sus hijos huérfanos, o sea, que no Sí, porque, bueno, en ese proceso, yo sentí que me iba a morir. Entonces yo empecé a preguntarles a mis hijos con quién quisieran irse, si no les dije que si algo me pasaba, ¿no? Yo solamente les dije que con quién les gustaría vivir si pudieran vivir en otra parte. Yo me estaba preparando para lo peor, sinceramente. Yo le dije a mis hijos, ellos me dijeron con quién les gustaría. Entonces yo dije, pues voy a hablar con mi familia y si algo me pasa, pues que ellos se hagan cargo de mis hijos, ¿no? Fue cuando yo le cuento esto a mi hermana y mi hermana me dice esto de que el plan de Dios no es que yo deje a mis hijos, ni su plan era para mi vida de muerte, pero sinceramente en ese tiempo las palabras, no, como lo que yo estaba sintiendo era muy físico, las palabras realmente no hacían mucho, no, era muy fuerte. Entonces, bueno, recuerdo que ese culto, el Señor me sana, y recuerdo que ese día me dio una palabra el pastor de parte de Dios para mi vida personal, y yo me sentí muy, muy feliz de la palabra que Dios me estaba dando. Y recuerdo que ese día me dijo, no te volverá a suceder. Y el Señor ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Eso nunca me volvió a suceder. Yo me fui con mi primer milagro ahí me fui con mi primer milagro. Ese fue el primer milagro que recibí. Bueno, al volver a casa, pasa un tiempo y pasa otro suceso. Yo tengo un dolor de pecho muy fuerte, muy, muy fuerte. Y pues yo me sigo con el temor, a pesar de que ya el Señor me había sanado y que ya no me pasaba eso de que me entumiera. Yo seguía con mucho temor de que, aunque Él ya me había dicho, yo seguía con temor de que eso me ocurriera. Entonces, bueno, para ese tiempo empiezo con un dolor de pecho muy fuerte y yo dije, me está dando un infarto o algo, ¿no? Mi esposo me lleva al hospital y empieza casi una semana de idas y vueltas al hospital, y yo con este dolor de pecho empiezo a sentir miedo a morir. No me quería dormir porque sentía que si me dormía ya no iba a despertar. Estaba pasando esa semana durísimo, durísimo. Recuerdo que se vino el día el servicio del día domingo y yo me quedé en casa. Mi esposo fue al servicio, pero yo estaba en casa muriéndome yo sola. Entonces cuando llegó le dije, llévame a la iglesia, Entonces en ese momento me llevan a la iglesia,
buscando yo pues una respuesta o que Dios me aliviara o que algo sucediera, ¿no? Entonces yo voy a la iglesia y oran por mí y esto no se va. Y vengo a casa de mi hermana, me recuerdo que me acostó en su cama, me dio de comer en la boca porque yo no podía ni pasar comida, me sentía mal, me sentía muy mal, me dio de comer en la boca e intentaba que yo me durmiera. En Y ese punto, perdón por sí, interrumpirte, en adelante. ese punto yo sí la vi mal, dije, tenemos que hacer algo porque yo vi que eso era más fuerte que ella en ese momento, porque yo le estaba diciendo, vas a estar bien, yo le decía, recuerdo que, ay, ya quiero llorar, yo también, yo le decía, vas a estar bien, porque yo había pasado también, o sea, cuando pasas esta situación, yo al recordar lo que está hablando ella, yo recuerdo las veces que me dio a mí, y lo primero que sientes es que te va a pasar eso, que te vas a morir. Y yo le decía, háblale a mi esposo, estábamos en la madrugada y en una ocasión sentí así como que algo por dentro del cuerpo, o sea, tu mente te juega tan fuerte porque tu cuerpo lo está sintiendo aunque el mundo entero te diga que vas a estar bien. Pero es algo tan real que lo estás viviendo que yo me acuerdo que yo le dije, háblale a mi papá, me siento mal, que algo me va a pasar, ¿no? Entonces yo recordé eso y la vi tan mal que dije, tenemos que hacer algo, y recuerdo que le hablé a mi hermana y buscamos, te llevamos al hospital. Sí, bueno, lo voy a dejar que fuimos ella siga platicando, sí. pero en ese punto, como verla así, tan mal, que no podía ella y que se salía de nuestras manos, que lo único que teníamos que hacer era confiar en Dios en ese momento, fue algo muy, muy fuerte. Sí, bueno, a las primeras visitas al hospital empiezo a recibir medicamento. Entonces, yo empiezo a tomar el medicamento que me dan y al yo buscar este medicamento, me doy cuenta que es para la esquizofrenia, para la mente, todo era para que yo no, pues todo eran medicamentos de esquizofrenia, es para eso. Y medicamento para dormir. Me acuerdo que me pusieron una inyección súper fuerte para que yo pudiera dormir porque no me dormía, me tenía muchísimo miedo, sentía mucho temor, lo que yo vivía era temor, temor, temor. Entonces, sucede que tomo el medicamento y durante la temporada me aplican también un suero vitaminado y durante esa temporada de medicamentos y suero vitaminado yo podía ya dormir, me desperté y no había voces, yo pensaba que ya se había terminado, que ya después de haber tomado el medicamento ya todo iba a estar bien. En ese tiempo que yo fui al hospital fue que me dan mi diagnóstico. El diagnóstico que me dieron fue ansiedad con depresión fuerte. Entonces, me hicieron preguntas y todo, como que antes esto lo veían como, ay, no, estás loco, no sé qué, pero para un tiempo para acá, los médicos están muy atentos de esta situación porque se ha venido creciendo después de la pandemia, después de muchas cosas que pasaron, el temor creció en mucha gente, entonces es algo que ya tienen hasta los medicamentos que te van a dar y todo porque es algo muy común que está sucediendo. De hecho, Por sí. eso también me atrevo a hablar de este proceso en el que estuve porque sé que tú lo vas a ver en algún momento y vas a saber de lo que Dios puede hacer. Bueno, recibo el medicamento, pero terminado el medicamento, empiezan las voces más fuertes en mi cabeza, eran unas voces que me atormentaban, eran unas voces que no me dejaban dormir y en ese tiempo empiezo a sentir que no puedo comer, me empiezo a sentir muy mal, sigo pensando que si me duermo no despierto. Eso era lo que se te venía en la mente, o sea, esas voces te decían que si te dormías no ibas a despertar. Ajá, me decían, sí, o sea, o a veces solamente eran voces burlonas o malos pensamientos, muy malos pensamientos, incluso, bueno, más adelante yo estaba ya tan cansada de estas voces, ya no dormía, estaba demasiado cansada, estaba débil, me estaba sintiendo tan mal
y las voces me decían, quítate la vida porque así va a ser más fácil para mí, para mí, porque ellas no se iban a callar. Eso era lo que me decía, que esas voces no se iban a ir, me decían que yo mejor me quitara la vida porque eso no se iba a ir. Entonces me acuerdo que en un punto yo ya estaba demasiado cansada, ya no soportaba nada de eso, ya no podía más y sentía que iba a hacerme daño. Entonces yo en la madrugada le hablo a mi hermana y le platico lo que está sucediendo y le digo, ¿sabes qué? Tengo miedo de hacerme daño, ya llegué a mi límite y otra vez empieza un clamor por mí, empieza esta oración y clama y clama. Y recuerdo que esa noche pude dormir, esa noche me fui a dormir pues esa noche me fui a dormir. Otra vez estas mismas voces y pensamientos, porque a veces no nomás eran voces, sino eran imágenes de lo que debía ser, de lo que debía ser, sí. Entonces una vez íbamos en la carretera con mi esposo y mis hijos. Yo sinceramente para este tiempo usted me veía demacrada, me veía decaída, con la mirada perdida. Yo iba hecha bolita en el carro porque iba sintiendo todas estas cosas y cada que íbamos a algún lado yo iba así, iba toda mal. Íbamos en el carro cuando el enemigo me dice que jale el volante y nos matemos todos. Y ahí ya, dije, ya no voy a llegar más allá de hacerme daño a mí y hacerle daño a mi familia. Dije, entonces, yo creo que ya es tiempo y en ese momento pensé en pedir ayuda para que me metieran a una clínica psiquiátrica, porque yo no quería hacerle daño a mi familia y si mi única fuerza era pedir ayuda para que me metieran a una clínica psiquiátrica, entonces eso era mi próximo paso. Pero que escribí aquí algo que recuerdo que en ese tiempo yo no podía, en ese tiempo pues fue un tiempo de mucho clamor a Dios. Yo clamaba muchísimo a Dios, yo no dejaba de clamar día y noche, me la pasaba clamando y recuerdo que solo podía dormir con alabanzas o con una predicación de Juan Carlos Harrigan que se llama Libre de Temores. Solamente Juan Carlos Harrigan fue mi David tocando el arpa en aquellos tiempos, así como tocaba el arpa para Saúl, para que él descansara. Cuando venían a así, Juan Carlos Harrigan tocaba el arpa para mí, para que yo durmiera. Y eran las únicas veces que yo podía dormir. Yo me recuerdo que en ese tiempo yo estaba en mi habitación desesperada. Estaba en mi habitación destrozada, destruida en pedazos. Y en ese momento, yo con la poca fuerza que tenía, le grité a Dios y le dije, ¿dónde estás? Pero con un grito desesperado y desgarrado, yo le dije, ¿dónde estás? Le dije. Recuerdo que traía algo en mi mano y lo arrojé y le grité, ¿dónde estás? Y empezó a hacerse visible en mi vida después de hablarle. Después de ese tiempo, yo seguía buscando aún más. Yo duré meses orando de madrugada, meses metida en oración de madrugada y buscando lo espiritual, porque yo sabía que necesitaba algo de parte de Dios. Recuerdo que en ese tiempo yo le decía a Dios que si tomaba medicamento otra vez, yo le decía, Señor, vuelvo a tomar medicamento, ¿qué hago? Porque yo estaba muy mal y le decía, Señor, vuelvo a ir por medicamento, vuelvo a tomar, y el Señor me decía, no, yo te voy a sanar, me decía, y yo le decía, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Fue un tiempo donde hubo tanta cercanía y aún la hay. Gracias a Dios, esto fue de lo que tomé en este proceso, de esta cercanía con Dios. Y yo hablaba y él me respondía, pero cuando se trataba de ¿cuándo va a terminar esto? Él callaba. Y yo le decía, pero ¿cómo que tú me vas a sanar? Pero si yo no recibo nada y me siento que me estoy muriendo. En este tiempo,
yo hablo con mi pastora de que siento este temor de que me vuelva a suceder. Entonces la pastora me recomienda a mi pastora Patti, que es Patti Aguilera, ella es psicóloga. Entonces yo empiezo a ir a terapia, y empiezo, es cristiana, sí. Entonces empiezo a darme, ni siquiera tomamos el tema de lo que estaba pasando, sino que empezamos desde cero, desde mi niñez, y empezamos a tomar los temas y empezó el Señor una limpieza de mi vida, empezó a limpiar, y yo empecé a buscar y a buscar y a buscar de Dios. Entonces en ese tiempo el Señor me hablaba. Recuerdo que una vez orando de madrugada, lo que les comentaba la vez pasada es que también en este tiempo, a pesar de las cosas malas que me estaban sucediendo, también vivía un tiempo de mucha cercanía con Dios. Entonces era algo que yo no había experimentado así, ni lo uno ni lo otro. Entonces recuerdo que el Señor me decía como que me entregara a Él y que confiara, y recuerdo que una vez estaba ahí de rodillas en la madrugada declarando que estaba bien, declarando que Él tenía el poder, declarando, y de repente un demonio se para a un lado de mí. Este demonio, hay una artista, se puede decir, que en sus videos aparece este demonio. Así que tengan mucho cuidado con lo que miran, porque este demonio sale, claro que ella pone un humano disfrazado de este demonio, no se ve tal cual como ese humano, pero sale, es Billie Eilish. Cuídense mucho de lo que miran, cuídense mucho. Y esto yo lo vi en un reel que apareció y dije, este es. Bueno, yo estaba orando y estaba ahí cuando el Señor me dijo, no temas. Entonces yo seguí declarando la palabra de Dios, seguí declarando salmos, seguí declarando la palabra de Dios, cuando veo que de una bufetada le tumban los dientes a ese demonio. En ese momento el Señor me dijo que Él no buscaba que yo estuviera en una guerra, sino que yo me sometiera. Él me dijo esta palabra que dice, someteos a mí, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sinceramente, esta es mi forma de vida ahora. Yo no ando peleando guerras espirituales, yo no ando diciendo absolutamente de nada, porque para mí este tiempo se trata de Dios y no del enemigo. La victoria me la ha dado Dios. Entonces este tiempo para mí se trata de sometimiento, porque si yo me someto a Dios, ese va a huir solito y no ocupamos ni andarlo mencionando. Entonces el Señor me mostraba, sométete a mí. Yo seguía con todo esto, yo seguía teniendo ataques de ansiedad, seguía teniendo pensamientos bien feos. Para este tiempo yo estaba pasando por un desgaste físico, porque yo ya no podía comer, definitivamente ya no podía comer, ya no me entraba comida al cuerpo. Yo perdí más de 13 kilos. Yo perdí alrededor, sí, casi 15 kilos perdí en todo este tiempo. Yo recuerdo que en ese tiempo todos me veían sufrir. Todos me veían sufrir en la iglesia, pero nadie se atrevía a acercarse a mí. Nadie se atrevía a darme una palabra de ánimo. Y quiero decirte a ti que estás pasando un proceso, eso era de parte de Dios, porque Él me dijo, yo no quiero que nadie te ayude porque yo te voy a ayudar, me dijo, yo no quiero que nadie se tome la atribución de tu sanidad, me dijo. Y yo le decía, pero ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? La congregación donde yo voy a la iglesia, les pueden decir, ellos vieron cómo yo descendí, porque yo soy una persona muy alegre, soy una persona que siempre sonríe, soy una persona que Dios me ha dado esta bendición de estar feliz, y se había perdido mi brillo por completo. Había perdido por completo el brillo. Muchas veces apenas subía las escaleras de la iglesia para llegar a mi asiento, y todo era lágrimas, y todo era dolor, y todo era sufrimiento.
bueno, estando yo en esta condición de que no podía comer, no podía dormir, estaba 13 kilos más abajo de mi peso, el Señor me manda a un ayuno de 3 días. Y 3 días consecutivos. Y yo dije, pues si no me muero con esto, me muero con esto otro. Dije, pero ya no sé, Señor, haz tu voluntad. Yo ya le decía, haz tu voluntad en mi vida. Si me quieres llevar, llévame. Y entro este ayuno de 3 días. Ahí entra el versículo que dice, diga el débil, fuerte soy, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí. Tal vez estabas en el punto más crítico y el Señor te decía que dieras un poquito más, pero no iba a ser en tus fuerzas, sino en el poder de Dios que te llevó a hacer. Yo recuerdo que yo le decía a mi pastor, le hablé una vez a mis pastores y les dije, es que no tengo fe, les dije llorando, les dije, es que no tengo fe, y me decían, si tienes fe, Samantha, si tienes fe. Y yo, no, es que yo no tengo fe, pastores. Si tienes fe, me decía mi pastor Álvaro, mi pastora Carla. Y bueno, entro este ayuno y la primer noche se presenta Jehová, se presenta mi padre la primera noche. Yo estaba acostada, estaba apenas intentando dormir porque pues ya no sabía si era el hambre, si era la depresión, si era la ansiedad, pero me estaba sintiendo fatal y estaba tratando de dormir. Cuando de repente algo truena dentro de mí como un relámpago, ilumina todo mi cuarto y dentro de mí le digo a mi hermana que yo nunca he sentido las planchas para revivirte, pero así lo sentía, me levantaba el cuerpo, tronó 3 veces, estalló 3 veces dentro de mí y alumbraba el cuarto. Y ahí yo sentí el temor de quién estaba delante de mí. No temor de lo que me estaba sucediendo, sino que sabía quién estaba en mi cuarto en ese momento. Entonces esta ha sido la experiencia más deliciosa, más sabrosa de mi vida. Donde yo le grité al Señor, ¿dónde estás? Pues aquí estoy, me dijo el Señor, aquí estoy. Pasaron meses de un punto a otro, pero el Señor se reveló. Después de esto, estuve pues los 3 días de ayuno. Y al tercer día pues ya pude comer algo de que no había podido comer en meses o semanas. Pude comer algo. Después volví a pasar por este proceso que no podía comer y me acuerdo, tenemos un grupo de hermanos que son mis hermanos en Cristo, pero son mi familia. Somos un grupo de hermanos que hemos estado en situaciones muy difíciles, muy, muy difíciles juntos y recuerdo que yo no quería como que se preocuparan por mí o molestarlos, pero ese día dije, tengo que comer o me muero de inanición, dije, y les mandé un mensaje y les tuve que decir, ¿saben qué? Tengo días sin comer, por favor oren por mí, porque tenemos un grupo donde estamos nada más nosotros, y les mandé un mensaje ahí, y ellos inmediatamente en acción, todos en acción, orando por mí. Es como rompieron el techo para que yo bajara, y yo pues primeramente le doy gracias a Dios, ¿no? Y a este grupo de hermanos que estuvieron ahí conmigo. Y al día siguiente otra vez, pues no, esa misma noche pude comer, y me comí una quesadillota, que no me entraba nada, no pasaba de mi garganta. Me acuerdo que mi esposo me decía, come mi amor, come, y yo le decía, en serio, yo quiero comer, tengo mucha hambre, pero no me entraba de la garganta, no me pasaba la comida. Entonces yo trataba de tomar líquido, de tomar agua, de tomar leche, de buscar algo que pudiera pasarme. Entonces, bueno. Después, perdón que te interrumpa, eso fue después de la experiencia que habías tenido en tu cuarto. Sí, fue aún después. Seguías teniendo luz. Aún seguía teniendo. Pero cuando Dios hizo eso en mí, ya no me sentía sola. Ya no me sentía tan sola. La experiencia fue lo que provocó eso, de que aquí estoy contigo. Sí. Porque dudabas, es que no tengo fe y es que no tengo... Sí, porque... Aquí estoy contigo. Sí, porque en un principio, ¿no? como te había dicho, yo pensaba que me había dado una patada y vete, ¿no? Pero sí, ya cuando Él hace esto, me demuestra que está conmigo. Ya no me siento sola. Y aparte de que yo llegué a este punto de los 3 días de oración con meses de oración de madrugada. Yo estuve meses teniendo experiencias
de este tipo de experiencias que yo nada más les cuento una o dos, pero yo estuve llena de experiencias sobrenaturales todo ese tiempo. Entonces, así como aumentaba esto, también aumentaba mi experiencia sobrenatural con Dios. Algo bien tremendo, Algo que me gustaría resaltar es que a pesar de que tuviste esa experiencia en ese momento, no quiere decir que Dios te quitó. Ay, ya, la voy a quitar porque estás sufriendo mucho, porque se ve así. O sea, tú en tu cuerpo, en tu humanidad, sentías que estabas en el límite. Sí. Entonces Dios te visitó en ese momento y te hizo saber que estaba contigo, pero no te quitó la prueba, o sea, no te quitó el proceso, No. sino que te acompañó en el proceso, Sí. porque aún no terminaba lo que Dios quería hacer en ti. Así es. De hecho, en ese tiempo, mi cuarto se volvió un río de lágrimas. Esa recámara que tengo hoy en mi casa me vio días y noches enteras tirada en el piso, porque yo me encerraba en mi cuarto y me tiraba en el piso a clamar a Dios, a clamar, no sé si me acabé las lágrimas, pero yo me tiraba en el piso de frente, así, de panza me tiraba y yo clamaba y le decía, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Solo clamaba por misericordia, pero hermanos, yo no sé, me devoré la Biblia entera. Oía a esta otra pastora que también fue de mucha bendición para ayudarme en mi proceso, que es Joyce Meyer, que también trata de los problemas de la mente. Pero Juan Carlos Harrigan, bueno, primero que nada mis pastores, Juan Carlos Harrigan, Joyce Meyer y primero que nada Dios, él me ponía qué ver, qué escuchar y yo escuchaba y me ayudaba, pero no salía del proceso. No me empezaba a aprender a escuchar porque me decían, diga al débil fuerte soy, y yo fuerte soy, pero no sucedía nada y decía, pues me dicen que diga esto, pero no sucede nada. Yo todo lo que me decían que hiciera, yo lo hacía. Todo lo que me decían que hiciera, yo lo hacía, porque yo ya quería salir de ahí. Y puedes pensar que aparentemente tú sentías que no pasaba nada, pero sí estaba pasando. Pues estaba pasando porque ahora estoy aquí. Sí. De que estaba pasando, me recuerdo que en ese tiempo yo recibí una palabra muy dolorosa de alguien que que quiero y amo mucho. Recibo una palabra que me golpeó, que me dijo, yo veo que tú estás bien, pero buscas mucho la ayuda humana. Yo buscaba mucho la ayuda humana porque Dios no me contestaba y yo buscaba que alguien me apoyara, ¿no? Y fue para mí tan duro porque sinceramente fue muy duro. Entonces también en este punto retrocedí por ese dolor, retrocedí un poco más porque era cierto, yo trataba de avanzar y avanzar, pero no tenía esta fe, o sí, esta fe donde solo dependiera de Dios. Yo buscaba que si el profeta venía de visita, que el profeta me dijera, que si la pastora me visitaba, que la pastora me dijera, que si el pastor me visitaba, el pastor me dijera. Yo ocupaba yo quería que alguien me dijera qué estaba pasando, si ya iba a terminar, si ya habían pasado por algo similar, y en nada ni nadie encontraba respuesta. No encontraba respuesta. Yo seguía pasando por esto que estaba siendo devastador en mi vida y era un cuento que no se terminaba. Y les digo, yo de veras me la pasaba tirada en el piso de mi cuarto, llorando y clamándole a Dios. Me la pasaba orando día y noche, todo el día, 3, 4, 5 veces al día orando, en el día y en la noche de madrugada, y en las mañanas que no podía dormir y todo el tiempo estaba orando. Recuerdo como platicaba la vez pasada que a veces estaba tan cansada y le decía, Señor, solo quiero dormir, solo una hora le decía, solo una hora. Y recuerdo que me acostaba a dormir y de repente estaba hablando en lenguas y seguía dormida, y es cuando le comentaba en la vez pasada, y sentía como el Espíritu Santo estaba conmigo. Entonces empecé a dejar de sentirme sola, ni siquiera me di cuenta cuando pasó eso. Pasé de no escuchar la voz de Dios, de que no tenía respuestas, a tenerlo enfrente todos los días, a cada hora. Entonces,
Permítanme. Sí, llegó un día que yo me puse muy grave, muy grave, que mis pensamientos me estaban atormentando, no podía ni lavar los trastes, no podía ni hacer de comer, estaba en un shock terrible y le habló a mi pastora Pati, que me estaba tratando en ese tiempo, y le digo que estoy mal, que me ayude, que qué hago, y me decía, y es que no sé cómo explicarlo, me decía, toma valor, reprende, y yo no me sentía con valor, o sea, yo aunque dijera las palabras, yo sentía que nada iba a suceder, estaba pasándola mal. Entonces cuando ella me vio así de mal, me dijo, ¿sabes qué? Yo le dije, recuerdo que ahorita se me está viniendo a la mente, recuerdo que en una de las sesiones, yo bien desesperada le dije, porque ella me hablaba de la palabra, o sea, es una psicóloga, pero ella usa la Biblia para ayudar. Entonces recuerdo que yo le dije, pero usted es psicóloga, ¿no me puede ayudar con algo de psicología? Porque no me está ayudando. Y me dijo seria y fuertemente, yo no le voy a hablar de psicología a una hija de Dios. Híjole, eso me dejó callada y me entró como una daga de doble filo a mi corazón y dije, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? Bueno, tengo este suceso donde le hablo y ella me empieza a decir que tome autoridad y yo le digo que ya no puedo, que no tengo la mente y me dice, ok, me dice, vamos a hacerte un estudio del cerebro porque a lo mejor tienes algo mal en el cerebro, algo que esté haciendo cortocircuito ahí. Así me explicó científicamente el asunto, y yo le dije, sí, me voy a hacer ese estudio, sí, pero en ese tiempo también estaba pasando por una temporada de escasez. Recuerdo que en medio de la tormenta, un día nos quedamos sin un peso, sin nada que hacer. Y yo recuerdo que había estado escuchando estas predicaciones de Joyce Meyer sobre la actitud, sobre cómo tomamos las cosas. No sé de dónde saqué las fuerzas. Ese día le eché porras a mi esposo, le dije que no se preocupara, que el Señor estaba con nosotros cuando yo estaba mal. Y recuerdo que en ese momento me habló una vecina y me dice, oye, tráete unas ollas, me dijo, hice demasiada comida, déjatelas lleno. Pues el Señor ese día respondió y yo me sentía fatal porque no quería mostrárselo a mi esposo para que él no se sintiera mal, porque realmente él es un hombre muy trabajador. Quien lo conoce, él no para de trabajar. Entonces ese día disminuyó el trabajo, el Señor se lo quitó y llega voy con la vecina, me sirve y les doy de comer a mis hijos. Y yo solo me daba cuenta de que el Señor estaba ahí, pero yo lo que quería era ya no sentirme mal, no estaba dándome cuenta de lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Sigo teniendo muchas noches de ansiedad, muchas noches de depresión, de sentir cosas feas, y recuerdo que, paso por el proceso financiero. ¿Crees que estabas luchando con incredulidad? Con falta de fe, sí, claro que sí, incredulidad, sí, Había mucha incredulidad. Sí, falta de fe, no es que no creyera, porque yo creía en Dios, yo creía en lo que Jesús había hecho por mí en la cruz. Yo toda mi vida conocí a Jesús, y cuando vine a sus caminos, yo entregué mi vida a Cristo. Entonces yo tenía fe, pero me faltaba aún más, me faltaba ponerla en práctica mi fe, porque ahora entiendo la mayoría de las áreas de la fe, las comprendo, porque pasé por esto, pero anterior a esto yo ni por aquí lo que la fe era o cómo la podía usar a mi favor la fe. Me recordé de un pasaje hablando sobre el desierto, sobre todo lo que estabas pasando, sobre que el Señor como yo lo veo, es como prácticamente el desierto, porque no te podías agarrar de nada, De nadie. más que de Dios. Sí. Y recordé esto que escribí, que dice que el desierto es sinónimo de
experiencia, confrontación y aprendizaje. Sí, pues está la cita bíblica que dice, te llevé al desierto para volverte a enamorar. Sí. Sí, Entonces, sí, sí. si tú estás pasando por algo similar, déjame decirte que es el escenario que Dios está usando para enseñarte algo, para confrontar algunas áreas de tu vida y para que aprendas a través de eso que estás viviendo, que estás pasando. Sí, bueno, yo, como les comentaba, seguía cansada, seguía con este trastorno terrible. Recuerdo que fui con una doctora porque dije, tal vez, tengo anemia, no sé. Me fui a hacer unos estudios y en eso el Señor me dice, confía, cree. Creo que fue la primera vez que yo creí realmente y yo dije, van a salir todos mal los estudios y si estoy así, van a salir mal los estudios. Pero cuando Él me dijo, confía, yo dije, ok, fui, me hice los estudios con esta cosa en la cabeza, estaba toda mal, me sacaron la sangre, estaba con un de ansiedad, ¿cómo se llama? No, con un ataque de ansiedad en ese momento, y ya venía y el Señor me dice, por cuanto creíste. Entonces abro los exámenes y todo estaba bien, y voy con la doctora porque tenía que leérmelos una doctora y sí, me dice que todo está bien y me dice, pues me vio mal, yo estaba mal, llego con un ataque de ansiedad. Los ataques de ansiedad me daban cada 2 minutos, cada 3 segundos me daban los ataques de ansiedad muy fuertes. Y llego ahí con un ataque de ansiedad y me dice, es que esto va a ser para toda tu vida, me dijo, vas a tener que aprender a vivir con ello. Fue cuando dije yo no voy a vivir con esto, ni aprenderé a vivir con ello, sino que yo desecho esa palabra. Yo no la tomé, ni la escuché, la deseché. En el momento la deseché, porque una, no era lo que quería escuchar, y dos, no era lo que yo creía que el Señor quería con mi vida en ese momento. Bueno, yo estaba una mañana en la cama, un sábado, estaba en mi cama como cada día, como cada noche, como cada mañana, tarde, llorando, triste, en soledad. Mi esposo se iba a trabajar y yo nunca le mostré que estaba mal. Trataba, a menos de que tuviera un ataque de ansiedad que no pudiera esconder, porque pues terminaba casi muerta en la cama. Pero se iba, yo me despedía de él como si nada estuviera pasando y en cuanto me daba la vuelta, volvía todo esto y estaba todo mal. Y esa mañana recuerdo que escuché una alabanza que hablaba sobre un milagro. Y yo me quebranté tanto con esa alabanza, estaba toda quebrantada, estaba bien quebrantada con esa alabanza. Y entonces entendí que lo que mi vida necesitaba era un milagro. Fue cuando la palabra milagro volvió a aparecer en mi vida. Entonces yo dije, ok, Señor, yo necesito un milagro. Si tú no haces un milagro en mi vida hoy, si tú no haces un milagro, me voy a morir, dije. Entonces al día siguiente era el aniversario de la iglesia donde me congrego. Fui a este aniversario y yo iba débil de no comer, iba con los ojos medio cerrados porque no podía ni ver la luz, iba demacrada, iba mal, y yo en el carro iba diciéndole, Señor, hoy voy por mi milagro. Señor, yo hoy voy por un milagro. Yo le decía, Señor, yo hoy voy por un milagro. Yo iba confiada de ir a recibir un milagro. Señor, hoy me levanto para ir porque yo no pensaba ir ese día. Me sentía débil, no podía levantarme de la cama. Como pude me levanté, me cambié a mis hijos y nos fuimos al servicio del día domingo. Cuando llego había un pastor invitado. Ay, no recuerdo su nombre, es de la Alianza de Pastores, donde están mis pastores. Llega este varón y empieza a hablar de casi todo lo que yo estaba pasando, porque él estaba tocando el tema tocó varios temas, pero entre ellos habló de cómo la pandemia trajo un temor
fuerte y se metió en la vida de los cristianos también. Y más que nada yo no pensaba en lo de la pandemia, sino en el temor que estaba viviendo en ese momento. Y empezó a hablar de este tema y empezó a decir y hizo el llamado al frente, y yo pasé al frente. De pocos que pasamos, yo pasé al frente, y recuerdo que cuando este varón oró por mí, ¿me prestas tu mano? Él oró así por mí, él así, así literal, nomás me tomó un dedo y oró así por mí. Porque el Señor quería seguir diciendo que Él había sido, Él no quería que nadie se atribuyera nada. No, apenas si me tocó y empecé a llorar, me quebranté, y ahí, ese día, recibo mi milagro. Ese día se van las voces que atormentan, ese día como, ese día duermo, y empiezo todo esto. Entonces, empiezo a estar bien. Una semana después de que yo ya recibo este milagro, la pastora tocaba sobre el tema de la raíz de amargura, sobre qué causa una raíz de amargura, que también se va a lo espiritual y a lo mental, porque el daño psicológico, los golpes, que alguien te haya dañado, causan estas raíces de amargura que provocan enfermedades y muchas cosas terribles en nosotros. Y primeramente, pues el que perdemos nuestra oportunidad, ¿no?, con el Señor, porque no podemos vivir con esto en nuestros corazones. Entonces, en ese momento empiezo a sentir que viene un ataque de ansiedad, y yo digo, pero ¿qué está pasando? Entonces el Señor me recuerda, ¿te acuerdas aquella vez que alguien te dijo esa palabra de que tú estabas bien, pero que te faltaba buscar de Dios prácticamente? Me dijo, tú la guardaste en tu corazón y te estás dañando, me dijo. Entonces yo me acerqué a esta persona y le dije, perdóname, mira, yo aquella vez que me dijiste, yo sentí esto en mi corazón, perdóname, porque yo no quiero pasar por lo que estaba pasando, por no perdonar o por cualquier otra cosa. Entonces le pedí perdón, me perdonó y seguí adelante. Entonces ya esa noche pude dormir, pero esto venía, pero ya no escuchaba las voces enormes que me aturdían. Era una vocecita aquí. Y yo le decía, Señor, pero si tú ya me sanaste, Señor, pero si tú ya me sanaste. En ese tiempo yo todavía estaba débil y estaba así. Y yo seguía clamando 5 o 6 veces al día en la madrugada. Yo seguía orando. Y yo le decía, ay, Señor, pero si tú ya me sanaste, ¿por qué sigue viniendo esta vocecita? Y así. Fue cuando el Señor me dijo, tienes que ser valiente, me dijo. Tienes que ser valiente. Yo le dije, Señor, yo no quiero ser valiente, yo quiero que tú me cuides, le dije. Yo no quiero ser valiente. Yo no quiero ser valiente, quiero que así como me sanaste la primera vez y que yo dormí, que yo no escuché ni una voz, así lo quiero. Como esos 5 días antes de que me volviera a suceder, yo quiero así, le dije. Y el Señor me dijo, no, tienes que ser valiente, yo te echo valiente, me dijo. Es cierto que Él nos hace más fuertes que el diamante, duro como la roca, más fuerte que el diamante, así nos hace. Recuerdo que me dijo, cállalas, me dijo. Y yo llorando, no quiero, le decía, no quiero, yo ya no quiero escucharlas, quiero que me sanes así como estaba. Y me dijo, sé valiente, me dijo. Recuerdo que me paré a un lado de la mesa y bufé como búfalo. Hice ese sonido. Basta, le dije, y bufé como búfalo y se fue. Se fue. Y de ahí en adelante quería venir esa vocecita y yo ya no sentía temor y se iba rápido. Entonces fue otro proceso donde creció mi fe, donde creció mi valentía, donde el Señor se manifestaba, donde me hizo fuerte, donde se fue el temor. Y me recuerdo que en Navidad, el 24 de diciembre, viene esto, pero me tomó, o sea, vino y sentí como se me enfrió la sangre de la cabeza a los pies y sentí que me iba a dar un ataque de ansiedad.
Y recuerdo que yo dije, ¿pero qué? Dije, no, en el nombre de Jesús yo renuncio y Padre, yo confío en ti. Le dije, yo confío en ti, y empecé a recitar, porque en este tiempo el Señor me dio muchos versículos para mi vida, y empecé a recitar los versículos y a confiar en que Él tenía un propósito, en el que Él ya me había sanado, y me acosté a dormir y escuché la voz que me dijo, pasaste la prueba, pasaste la prueba. Y les cuento esta parte porque yo no esperaba volver a sentir nada de eso, no esperaba volver a sentir nada, pero tenía que ser probada en la fe que ahora tengo, en el que ya no hay temor en mí. Recuerdo que esas luchas que a veces venían, estos demonios de madrugada, me da risa porque vino de madrugada uno y yo me empecé a reír y me quedé bien dormida, en vez de frustrarme y abrir los ojos y empezar a reprender. Como yo ya no sentía temor, me empecé a reír y me quedé dormida. Y esta es lo que el Señor quería, que yo viviera en esa paz, que yo viviera en esa confianza, sí, que yo viviera libre de temor, porque el temor es el rechazo del amor a Dios, porque si está con nosotros el amor de Dios, el comprender que Él está ahí en cada situación, en cada momento, el temor no tiene lugar. En este tiempo, muy rara vez yo digo Dios o Jehová. Para mí, ahorita mi papá es mi papá. Es mi Padre del cielo, es mi papá, y me acuerdo que de madrugada hablaba conmigo. Tengo tantas cosas escritas que Él me decía y las anotaba. En ese tiempo el Señor sabía que yo ocupaba un carro. Digo, esto está quizá fuera de... pero me empezaba a dar lo que yo necesitaba. Yo ahí toda moribunda, pero recibiendo cosas, y el Señor siempre como yo estoy ahí. Y al voltear atrás en este proceso, Él estuvo ahí. Cada momento, cada segundo, Él estuvo ahí. Hace poco todavía tenía algunas cosas que habían quedado ahí, que estaban cerradas a mis ojos, y yo no se las decía a mi esposo. Me acuerdo que yo decía, pero es que ya vencí esto, y nada más tengo que ser fuerte, y nada más tengo que no tener temor, y sí, nada más las echaba fuera sin temor, pero estaban muy recurrentes, y yo dije, voy a hablar con mi esposo. Dije, ¿sabes? Porque me decía, ¿por qué estás tan seria? ¿Por qué estás tan seria? Entonces, y esto les digo, hace como un mes atrás apenas terminó, y me armé de valor y le dije, ¿sabes qué? Quiero decirte la verdad. Le dije, estoy pasando esto, y me sucede así. Y él me dijo, pues es por esto y esto otro. Esto me lo reservo, ya que es un asunto privado, que fue personal. Cuando me lo dijo, yo me quedé, es cierto. Dije, pues ya no me volvió a suceder. O sea, era algo tan sencillo, y dije, Señor, dije, no fue velado a mis ojos o a mi entendimiento, porque mi esposo también fue parte del propósito, parte del plan, y me ayudó en mi último escalón de salida. Y estuvo mi esposo, y desde el principio hasta el fin, Cristo estuvo ahí, mi esposo y mi familia estuvieron ahí, mis pastores, pero este fue un trabajo de la mano de Dios, fue un trabajo hecho de la mano de Dios. Y yo quiero decirte que si el médico te ha dicho que tu depresión no tiene cura, que tu ansiedad, que tu esquizofrenia no tiene cura, pues yo te digo que sí la tiene, que se llama Jehová, que Él quiere hacerse cargo y responsable de todas tus cargas, que Él quiere tomar todo lo que tú estás pasando para convertirlo en algo maravilloso. Yo sé que el tema de la mente pues es complicado, ¿no? Hay muchas cosas que me dijiste en un punto que ahorita me recordé, sobre que muchas veces Dios permite que pasemos estas cosas para romper maldiciones generacionales, y me gustaría que nos dieras un punto sobre esto. Ok, sí. Bueno, yo hablando de todos estos procesos con mi pastora, me comentaba mi pastora que a veces para romper con ciertas maldiciones generacionales pasamos por ciertas cosas. Por ejemplo, en mi familia hay esquizofrenia. No hay una descendencia completa pero hay casos aislados de. Entonces, hay adicción,
y algunas otras cosas. Entonces, el Señor permite que pasen ciertas cosas para poder vencerlas, para que sean vencidas. Entonces, yo mi deseo es que mis hijos, mi generación, la que viene, ya no tengan que pasar por nada de esto, que yo clamo a Dios para que toda maldición ya sea rota en mí, que ya no haya más que mis hijos tengan que pasar. Y yo sé que el Señor me ha escuchado y sé que ha roto muchas cosas. Y pues sí, quisiera leerles un versículo que el Señor me daba sobre lo sucedido. Cuando más arreció esta situación en mi vida, cuando ya estaba en el punto más alto de la ansiedad y de la depresión, en el punto más terrible, fue cuando llegó mi milagro. Entonces, el Señor me daba esta palabra, voy a leérselas, es en Juan 6:16, Jesús anda sobre el mar, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, eso es muchísimo, habían remado contra la marea muchísimo. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando más estaba difícil, cuando ya habían remado, cuando quizás ellos ya estaban cansados, cuando sentían que se iba a morir, entró Jesús. Vino Jesús a la barca y llegaron inmediatamente a la orilla. Es mi proceso resumido. Este versículo, esta parte de la Biblia es mi proceso resumido. Tuve miedo y Él entró en la barca. Y ahora Jesús está en la barca, ahora ya no hay miedo, ya no hay temor. Y sé que tú también puedes experimentar lo que yo experimenté. Solo deja que Jesús entre a tu barca. Permítele entrar a tu barca. Amén. Permítele a Dios trabajar en tu vida. Y sobre todo ten un corazón dispuesto y abierto a que Él trabaje contigo. Amén. Amén, qué tremendo, estoy así de llorar en público. Fue una palabra, gracias por compartirnos, gracias por abrir tu corazón y porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Si alguien quiere dejar una pregunta ahí, ahorita es el momento. Si quieren hacernos una pregunta, adelante. Hacer una pregunta, ahorita es el momento, si no la sabemos la investigamos. Si no, le pregunto a mi pastor. Pero sí es algo muy fuerte lo que ella estaba contando. Yo me identifiqué con muchas cosas que también pasé y que no lo pude decir tal vez en el primer video, pero sí son cosas fuertes, pero dentro de todo eso vimos la mano de Dios. Sí. Vimos la mano de Dios. Antes de empezar el live yo me puse de rodillas y le decía al Señor, queremos mostrar que a través de tu poder se pueden restaurar las vidas, que a través de tu poder se pueden sanar las mentes, los corazones, que eres tú el que interviene en todo esto para poder traer libertad, para poder desatar al que está atado, para poder vendar esas heridas. Yo le decía, Señor, queremos exaltar tu nombre a través de ese testimonio que trae ella, que yo sabía que iba a ser hasta de bendición para mí. O sea, es algo que el Señor hasta a mí me habló en lo personal, y yo sé que a muchos de ustedes, por favor, compartan el en vivo si pueden, porque allá afuera hay gente que está luchando contra esto. Hay gente que no sabe de dónde echar mano, que no sabe cómo lidiar con esto, que no sabe cómo enfrentarlo. Sí, en ese tiempo yo no estaba sola, tenía mis hijos y era muy difícil lidiar con esto y tener que también criar mientras estaba pasando por esto, era algo muy duro. Entonces compartan, porque tal vez ahí hay una madre que está necesitando esta palabra, tal vez hay una mujer que vive sola que está necesitando esta palabra. Compartan. Cuando ya esto lleva una magnitud que está interviniendo con tu vida diaria, como es el hacer de comer a tus hijos o el simplemente lavar los trastes, y no puedes, o sea, ya necesitas buscar ayuda. Cuando ya interviene con tu rutina, con tu vida diaria, con las cosas normales, básicas, cotidianas, que es como bañarte, comer y esas cosas, o sea, ya es un nivel
muy fuerte, muy profundo, necesitas ayuda. Necesitas a Dios, necesitas, como ella buscó a esta psicóloga cristiana que fue de mucha ayuda. Nuestros pastores han sido de gran bendición porque somos libros abiertos. Yo sinceramente le tengo mucha confianza a mis pastores y yo soy ahí, yo les cuento todo, cómo me siento, estoy pasando por esto y esto y esto. O sea, ellos me han dado, gracias a Dios, esa confianza. Busca ayuda, háblalo, acércate con alguien de confianza, acércate con tus líderes. No dejes que esto tome más control de lo que debe de ser, porque Dios te va a dar la victoria. Dios tiene el poder para romper todo eso y para hacerte salir de este proceso en victoria. Pero sobre todo clama a Dios, porque si siento que algo te puedo decir de todo este proceso, que hubo un clamor que no cesó. Un clamor que de mi casa no cesó, un clamor que estuvo continuo, un clamor desde adentro de mis entrañas, un clamor desde mi corazón. Clama a Dios, busca ayuda, pero clama a Dios. Clama. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Clama, no dejes de clamar a Dios. No te rindas, sigue clamando, porque cuando más oscuro estaba, cuando la barca ya no podían ni tenían fuerzas, entonces llegó Jesús. Sigue clamando, el Señor en algún punto de esto que está sucediendo, Él se va a aparecer delante de ti, Él va a responder. Amén. A ver, checa ahí si pusieron alguna pregunta. Voy a revisar aquí sus comentarios. Pongan ahí una pregunta o alguna cosa que les gustaría añadir. Me gustaría dejar este versículo que es en Filipenses 4:7, si lo quieren anotar ahí, Filipenses 4:7, que habla sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es importante conocer la palabra de Dios para saber hablarnos a nosotros mismos, hablarle a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Esa es nuestra espada, dice la palabra. La palabra de Dios es una espada que tú vas a usar para pelear en esos momentos difíciles. También 2 Corintios 12:9 es donde dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No tienes por qué sentir esa opresión, no tienes por qué vivir así con esa carga, con esa opresión. Puedes ir a descansar a la presencia de Dios. Va a haber oposición, muchas veces el enemigo te va a poner que no, te va a querer avergonzar, te va a hacer poner pensamientos en tu mente, pero tú ve al altar, ve a la presencia de Dios, corre, habla y llénate de Él para que puedas vencer, para que puedas enfrentar estas situaciones que muchos están pasando. Sí, amén. Amén, pues es Filipenses 4:7 y el Salmo 103 del 2 al 3 también, por si lo quieren anotar. Dice en su palabra, este pobre clamó y Jehová le libró de todos sus temores. Tal vez están viviendo otro tipo de temor que no sea la ansiedad o la depresión, sino temor a pasar de esta vida, temor a no encontrar el trabajo deseado, temor, la gente vive en temor a quedarse solos. En muchos tipos de temores, y si te puedo decir algo es que Jesús quiere librarte de todos esos temores, que Él quiere hacer algo en tu vida que sea permanente, quiere hacer algo en tu vida que sea para siempre. Y yo te animo a que busques de Dios, a que, como la vez pasada les dije, busquen una iglesia, congréguense, vayan, busquen de Dios, busquen su restauración. Me gustaría leer el Salmo 103 que dice, 103:2 al 3 dice, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Esa es la palabra con la que me gustaría cerrar y pues darle gracias a Dios por los que se quedaron ahí escuchando. Les digo, compartan si usted sabe que esto es de bendición para alguna persona o usted ahí sabe, envíelo, sea de bendición para otros. Me gustaría que si puedes hacer una oración por esas personas que están luchando con pensamientos en la mente, con problemas en la mente,
que se pudieron identificar con esta palabra, con este testimonio. Me gustaría que sí, amén, pues hicieras la oración. Si estás ahí, cierra tus ojos y pon tu corazón delante del Señor. Pon tu pensamiento y todo, ríndete ante Dios, ríndete ante su presencia. Bendito Dios Todopoderoso, Señor. Hoy clamo a ti, Padre eterno. Vengo delante de ti, mi Dios. Pa, yo sé que tú conoces a esa persona que está detrás, sí, Señor, de ese teléfono en las redes, Padre. Sí. Yo sé, Pa, que tú lo has visto de noche, en su sufrimiento, en su soledad. Padre, hoy clamo por sus vidas, Señor. Ten misericordia, Señor, de aquel, Señor, que está pasando por temor, Señor. Padre, que venga, Señor, ese proceso de restauración a sus vidas, Padre eterno. Aquel que no te conoce, Señor, tráelo a tus caminos, Padre eterno, y que puedan conocer al Dios de amor, al Dios de bondad y al Dios de paz, Señor. Aquel, Señor, que perdona. Y no solo perdona, Señor, sino que se olvida de todos los pecados, Señor. Sí, te doy gracias por la vida de cada uno de los que están ahí, Padre eterno. Sí, hoy te pido, Señor, que lleves, Padre, todo pensamiento cautivo a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Bendito eres, Señor. Bendiciones, hermanos, y pues muchas gracias por estar con nosotros y por apoyarnos tanto en esto que estamos haciendo. La verdad he visto una respuesta muy hermosa y no sé si recuerdan que yo dije que había una mujer en el otro video que estaba luchando ahí con áreas de su matrimonio y a los 2 días me mandó un mensaje por Messenger y el Señor hizo una obra ahí maravillosa en ella y yo sé que va a seguir haciendo la obra en ella y le doy gracias a Dios por esta plataforma, por esta oportunidad que nos da de hablar y de compartir las maravillas que Él ha hecho. Amén. No sé si quieres añadir algo. No, pues sigan compartiendo, síganse gozando con el testimonio y en la siguiente saldremos lavando trastes. No se crean. No quería que terminaran tan así. Vamos a seguir invitándola, conforme el Señor nos vaya poniendo, porque el Señor me ha puesto a seguir hablando sobre estos temas y pues tenemos mucho que hablar y que compartir. Sí, deseo que el Señor haga algo en sus vidas. Realmente tengo todo el deseo en el corazón de que Dios haga algo en sus vidas. Mañana iniciamos en mi hogar este nuevo ministerio que Dios puso en mi corazón, que primero nació en el suyo, de oración para mujeres que necesitan conocer de Dios. Y pues mañana iniciamos con todo, con la ayuda de Dios. Oren por ese ministerio porque sé que va a alcanzar muchas vidas. El Señor está haciendo cosas maravillosas y Él quiere que todos entremos dentro de este plan. Él tiene un plan maravilloso para este mundo, pero ocupa de tus manos. Así que déjate guiar, déjate usar, déjate ministrar y déjate procesar, porque el Señor quiere hacer algo con tu vida. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Vale.